¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos a través de Teleoro, su canal 13. De forma inmediata nos vamos a las informaciones hoy, 17 de marzo del año 2020. Y estamos bajo cuarentena COVID-19. Un grupo de médicos insistieron que lo mejor para la ciudadanía es quedarse en la casa mientras dure la cuarentena. Además, exigieron que los médicos deben ser los que tengan el poder decisional de a quién hacerle o no la prueba, que hasta el momento ha dado positivo 5 personas y hay 19 sospechosos. A continuación, la historia. La ex cirujano general de los Estados Unidos señaló que los puntos de cotejos en los aeropuertos, que ahora estarán realizando algunas intervenciones de todos los vuelos domésticos internacionales que llegan a la isla, es una de las estrategias que podría funcionar para detener la llegada de personas contagiadas del COVID-19 y que se multipliquen los casos a nivel local. Estuve ayer en el aeropuerto con la Guardia Nacional. Yo estoy segura de lo que se está haciendo allí, que básicamente se va a hacer lo bueno para Puerto Rico. Primero que nada, no se va a ir nadie con el paquetito chiquito ni con la maletita por el otro lado porque no tiene que ir a coger su equipaje. Todo pasajero, bien sea del extranjero, bien sea de los Estados Unidos, tiene que pasar por la Guardia Nacional. Van a dividir entonces, básicamente, le van a tomar la temperatura a la entrada e inmediatamente se sientan para el cuestionario, donde usted tuvo fiebre, en la presencia de alguien con infección, y entonces dependiendo hasta de la parte visual, porque muchos mentirán por el miedo de que esto diga 2 semanas me tengo que pagar en un lugar que no quiero. Entonces, dependiendo de esas, van a una segunda observación, un físico, y si verdaderamente estamos fiebre y todo lo demás, pues ya este paciente básicamente se va a mandar a una área donde lo vamos a isolate totalmente. La intención es que los casos reportados a nivel local no se propaguen de manera rápida como han ocurrido en otros países del continente americano, pero especialmente en Europa. 5 documentados, a lo mejor 19 en observación, como dijo la señora gobernadora esta mañana. Por lo tanto, mi temor es que con la transmisión comunitaria que existe ya en la Florida, en Nueva York, en California y en Seattle, Washington, de que los vuelos que llegan aquí, podemos tener eso, y 26% de las personas se infectan en la presencia de aquellos que no tienen síntomas. Así que cuando verdaderamente tengamos el número correcto, que hagamos las pruebas, no nos asustemos porque vengan un montón. Verdaderamente necesito saber quiénes están infectados para poder entonces decir, tú te vas a tu casa, tú te vas al hospital, y entonces esta curva de infección se paraliza. Los datos que ofreció Antonia Novello ponen sobre el escenario que la isla no podría manejar la pandemia si se sale de control en nuestro 100 por 35. Si 10,000 personas salen positivas, recuerden que quiere decir que 2,000 voy a tener que ponerlos en el hospital. 500 van a necesitar un respirador, de los cuales Puerto Rico no tiene tantos, y por lo menos 5% van a estar intubados y 5% verdaderamente van a estar en ICU, en cuidados intensivos. Ahora lo más importante es, en lo que hago el examen y decreto cuántos son positivos, tengo que prepararme para un hospital donde yo ponga a todos los que voy a separar. No puedo hacerlo de momento porque básicamente dónde los pongo, cómo los cuido, cuál es el personal, todo eso se está haciendo bien seriamente ahora, antes de que descubramos los posibles 10,000, los posibles muertes. Por otro lado, Naval Bracero, ginecólogo obstetra, explicó que se han dado 9 casos de mujeres embarazadas que han dado positivos al COVID-19 y que los recién nacidos dieron negativo al virus. Lo que sabemos de esas 9 pacientes es que ninguna de esas 9 pacientes dio a luz a un bebé con coronavirus. Lo otro que sabemos de ese grupito de pacientes, que es minúsculo, es que ninguno de esos líquidos amnióticos tenía coronavirus, ni tampoco había en la leche materna de esas madres había coronavirus. Así que a base de esas 9 pacientes es que estamos asumiendo muchas otras cosas. Desde el punto de vista de cómo se complican estas pacientes, respiratoriamente hablando, hay que recordar que la mujer embarazada, por su estado de gravidez, pues el pulmón no expande también como el de una persona no embarazada. Así que todo lo que sea respiratorio va a atacar con predilección el área pulmonar y puede, cuando pasa un H1N1, puede darnos un cuadro bien severo. Así que estamos a la expectativa. El neumólogo Luis Nieves explicó que existen problemas evidentes en la manera en que se ha controlado la prueba aquí en Puerto Rico. No es un problema solamente en Puerto Rico, es un problema en todos lados. Usted puede entrar a cualquier lugar, de cualquier
comentaristas que ustedes se encuentran y van a ver el mismo problema de las pruebas. Sin embargo, en Nebraska hay un hospital que ya desarrolló un kit que en 4 horas tiene los resultados. ¿Okay? Lo que pasa es que hay que estandarizarlo para poder entonces utilizarlo, y de ahí que viene, después que se estandariza, es que viene entonces el problema del manufacturero, porque hay que entonces producirlo y conseguir los reactivos. ¿Okay? No es solamente el hecho de que en Puerto Rico no estamos haciendo pruebas. Nieves fue más allá al señalar que se debe permitir a los médicos la toma de decisiones de a quién o no se le debe realizar la prueba. Ese paso de ir a la epidemiología, a la epidemiología del Estado para pedir permiso y presentar el caso, yo creo que de alguna manera hay que enmendarlo y dejar a los especialistas que estamos al frente de esto, escoger al paciente que hay que hacerle la prueba. ¿Okay? La prueba es crucial. Ahora mismo, como estaba mencionando la doctora, hay muchos casos que son asintomáticos y que no sabemos que tienen la condición porque no los hacemos la prueba. La incidencia puede cambiar, la prevalencia puede cambiar, la mortalidad puede cambiar, todos esos índices pueden cambiar solamente si tenemos más pruebas hechas. Así que con el futuro, mientras vayamos desarrollando estas pruebas de nuevo y podamos hacer más pruebas, va a cambiar las predicciones de lo que estamos teniendo ahora mismo. Ante este planteamiento, Antonia Novello justificó que sean los médicos y no el Departamento de Salud quien decida a quiénes realizar la prueba. Nunca vamos a tener 3 millones de pruebas para hacer una prueba a todo el mundo. Por lo tanto, la prioridad existente la juzga el médico que está viendo al paciente al frente, y en ese sentido, mucha seguridad de que esto va a ser una cosa positiva cuando tengamos el derecho de diagnosticar con lo que vemos, porque no solamente te diagnostico, me tocas tu caso hasta que estés bien de salud. Por último, la asesora legal de Voces explicó que hasta el momento se han flexibilizado algunas cuestiones técnicas en la manera en que se despachan ciertos medicamentos que son utilizados para los pacientes sospechosos de COVID-19. La Oficina del Comisionado de Salud y de la Administración de Seguros es flexibilizar también la forma en que vamos a adquirir los medicamentos. Así que ellos han liberado los requisitos de despacho, han liberado la cantidad de medicamentos que pueden proveer, han liberado la firma del médico primario, han liberado los referidos tanto para medicamentos como para visitas médicas y a especialistas. Importante también que los planes médicos tienen que atender que ya se le han dado las órdenes de que no pueden estar exigiendo preautorizaciones, referidos y revisiones de necesidades médicas. Aquí el criterio médico del quien está atendiendo a la paciente es lo primero. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Vía satélite. Amigos, de regreso a Noticias 13, en esta ocasión desde la sala de redacción, es que tenemos conexión vía satélite con el profesor de comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, esto en Italia. Vamos a pasar con Daniel Araza desde Italia. ¿Cómo está usted, profesor? Muy bien, aquí son las 10 de la noche, o sea que ya estamos yéndonos a dormir y después de un día intenso como todos estos días, estas semanas. Bueno, hemos estado muy pendientes de lo que está sucediendo precisamente en el mundo con el COVID-19. En Puerto Rico ya tenemos positivo algunos casos y sospechosos que alcanzan unas cuantas decenas, pero en Italia se salió de control. Son muchos los casos positivos y muchas de las personas que perdieron la vida con este virus. Sí, a este punto, hoy hemos superado ya más de 30.000 casos de personas infectadas y entre estos más de 2.500 personas que han fallecido. Por tanto, como veis, estamos hablando de una pandemia, de una situación de poco de descontrol, podríamos decir, de la enfermedad o del virus, y realmente los números son enormes. También, aparte de los 2.500 fallecidos, hay otras 2.000 personas en terapias intensivas. Y estos números nos dan un poco la perspectiva de la crisis, ¿no? El número de fallecidos son un 10%, por tanto son muchos. Pero estamos hablando de unos números que se salen de control, porque al principio conocíamos de lo que estaba sucediendo en China y luego comenzamos a tener esos casos que se dan en Europa, pero en Italia como que
por lo menos a nivel de Puerto Rico, no pensábamos que se iba a salir de control de las autoridades. ¿Cómo se manejó, en qué momento por parte de las autoridades que hay que detener estas salidas a las calles, hay que cerrar Roma, hay que cerrar la Ciudad del Vaticano? ¿Cómo se dio eso? Bueno, ha habido una serie de pasos intermedios. Hay que decir que el foco principal de infección está en el norte de Italia, ¿no? De estos 2.500 muertos, personas fallecidas, solo en el norte son 1.600 y casi todos ellos en la región de Lombardía. Por tanto, ha sido el foco principal en el norte, donde empezaron esas zonas rojas de control en la que no se permitía salir a la... Poco a poco se ha extendido al resto del país. Aquí en Roma la situación es mucho más tranquila en el sentido de que los números son mucho más bajos. Hay solo 600 casos de infectados y solo 20 fallecidos por el momento. Pero estamos ya encerrados en casa desde el pasado lunes, o sea, hace 9 días que las autoridades han decidido, han pedido el confinamiento en las casas, a no ser por motivos de trabajo particulares o motivos de salud o ir a comprar alguna cosa. Pero en principio estamos en casa desde hace 10 días. A nivel personal, ¿cree usted que se tardó mucho el gobierno italiano para hacer estas restricciones para que las personas no estuviesen en la calle? Porque estamos hablando más allá de cancelar las actividades, cerrar las calles, que eran unos números sumamente altos de personas que estaban contagiadas y iban en aumento. Sí, aquí el problema es que estamos hablando de un enemigo invisible, ¿no? Por tanto, es fácil a posteriori hacer críticas o quejarse. Creo que el gobierno ha hecho lo que ha podido con los datos que tenía. Ciertamente, los datos que llegaron de China llegaron un poco tarde. Y cuando los datos llegan tarde, hay un momento que es imposible parar el inicio de infección. Creo que el gobierno ha tomado decisiones muy serias y, de hecho, el resto de Europa está siguiendo el ejemplo de Italia. Ha sido ahora Francia, España, Alemania, veremos qué sucede con Inglaterra, pero están ellos aplicando medidas similares y parece ser que se espera que a partir de la semana que viene, al menos en Italia, se sabrá si empiezan a tener efecto esas medidas. En el caso de Puerto Rico no se esperó mucho tiempo para tomar decisiones como tan drásticas las que realizó Italia de esta cuarentena, que en algún momento creó un poco de controversia porque no habían casos que se habían salido de control de las autoridades, pero la expectativa era que si no lo hacíamos a tiempo íbamos a tener el problema que ha tenido Italia, que ha tenido España y que tuvo China en un momento dado. Relacionado a cómo lo han acogido los ciudadanos, sabemos que este proceso de cuarentena, de aislamiento, molesta muchas veces porque no estamos acostumbrados a estar encerrados en principales ciudades como Roma, pero si vemos nosotros, vemos las calles vacías en las imágenes, vemos a la Ciudad del Vaticano con el Angelus y con algunas de las actividades que se ven de parte del Vaticano vacío. Eso para mí es algo que jamás lo pensé que iba a pasar. Sí, es un escenario surreal. Hay que reconocer que ver una ciudad como Italia tan poblada, con tanta vida, tanto turismo, y ahora las calles vacías, ¿no? Creo que la población no hay pánico, no se puede decir que hay pánico ni mucho menos. Hay, digamos, un temor prudencial y la gente se está tomando bastante en serio las indicaciones de las autoridades y se están tomando todas esas medidas de prudencia, de estar a una distancia, de no estar en aglomeraciones, etcétera. Con lo cual, creo que en general la actitud de los italianos y de los que vivimos en Italia es bastante positiva dentro, digamos, de la incomodidad que eso supone. Obviamente estamos hablando, todos sabemos que es una medida muy temporal. Si fuera una cosa mucho más larga sería un problema realmente serio. Vemos vídeos también a través de las redes sociales como las personas en centros donde viven muchas personas y tienen el acceso a las ventanas, tratar de hacer algún tipo de espectáculo, alguna de las actividades que pueden ser conversar y jugar también en los niños. ¿Es lo que usted ha observado en el lugar donde usted reside, profesor? Sí, ha sido bastante generalizado. Yo creo que es muy característico del carácter mediterráneo o latino el decir, bueno, tenemos que estar encerrados, pero hagamos lo posible para sentir el sentido de comunidad, ¿no? Entonces, se están haciendo muchas iniciativas como esta, por ejemplo, de a las 6 de la tarde todos los días salir a cantar alguna canción italiana, otro día aplaudir a los sanitarios, etcétera. También hay que decir que hay muchas iniciativas muy bonitas, muchas de ellas digitales, por ejemplo, de oraciones en común,
gente que reza el rosario por los infectados, por las familias, para que mejore la situación. Por tanto, dentro de las incomodidades y los problemas, ha movilizado en cierto modo a la población en este sentido para unirla. Esperemos que sirva, que salga un bien de aquí. La universidad en la que usted trabaja tiene conexión cibernética online con sus estudiantes. ¿Cómo se ha manejado actualmente esta cuarentena, este proceso de aislamiento? Porque los estudiantes están ahí. Muchos estudiantes son a nivel internacional que tampoco pueden tomar un vuelo e irse para sus países porque las fronteras han sido cerradas. Pasa con Estados Unidos, donde los vuelos de Europa no llegan desde el viernes pasado. ¿Cómo ustedes se han conectado con sus estudiantes? Bueno, ha sido una iniciativa, debo decir, muy audaz por parte de las autoridades de la universidad y por todo el equipo tecnológico, el Departamento de Informática. Desde el segundo día, o sea, cuando se obligó a cerrar todas las universidades por parte del gobierno, obviamente el primer día simplemente se pudo tomar esa medida, pero 3 días después empezaron todas las clases online. O sea, la universidad facilitó a los profesores los instrumentos para que desde sus casas pudieran seguir las clases online. Y es lo que estamos haciendo. Una cosa muy bonita que estamos haciendo en la Facultad de Comunicación en la que yo trabajo, aparte de seguir las clases con los alumnos, es tener pequeñas tertulias, digamos, online por las tardes con grupos de alumnos, ¿no? Porque muchos de ellos están encerrados en sus casas, ¿no? Algunos de ellos viven en residencias con otras personas, pero hay algunos que están solos en sus apartamentos y entonces están todo el día en casa, con lo cual un modo de estarles cercano es, he tenido esta semana pasada un día con los alumnos de primer año, otro día con los de segundo, otro día con los de tercero, una tertulia para contar cómo van las cosas. Aprovechamos que era el cumpleaños de uno de ellos, le cantamos el feliz cumpleaños, en fin. Hemos hecho actividades que ayudan a facilitar esto, pero ciertamente la universidad ha sido pionera, podríamos decir, al menos entre las universidades pontificias, en lanzar este proyecto. Esa conexión entonces con los estudiantes los mantiene al tanto de un proceso de comunicación como es el departamento que usted integra en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, que es un proceso de comunicación en la vida actual donde el Papa Francisco ha tenido que utilizar los medios cibernéticos. ¿Quién iba a pensar que el Ángelus iba a ser de manera remota, donde ahora las personas tratan de buscar y escuchar las palabras del Papa, al igual que la audiencia general? ¿Se esperaba eso en esta era del 2020, esta era digital tan explosiva, aunque la universidad estaba adelantada de ese tema de la era digital del Papa Francisco? No se esperaba, ha sido una reacción rápida. Creo que esta anécdota a la que te has referido del Papa haciendo el Ángelus desde la ventana con la plaza vacía, será una imagen muy paradigmática, ¿no? de lo que representa el coronavirus, ¿no? Una ciudad como Roma, siempre llena de peregrinos, de turistas, que finalmente, o que por una vez, en la que el Papa ha tenido que hablar a una plaza vacía, pero con millones de conexiones de gente conectada. Hay que reconocer que una cosa que ha hecho el Papa desde el inicio es estar muy pendiente de lo que ocurre en Italia, y por ejemplo, la misa de San Pedro, la misa de la Casa de Santa Marta, que él celebra cada mañana, desde el inicio él ha querido que fuera transmitida online, para que la gente pudiera seguir al menos eso, porque incluso las iglesias no pueden celebrar, no pueden tener celebraciones litúrgicas. En el caso de Puerto Rico se tomó precisamente esa decisión de suspender las misas públicas. Los sacerdotes pueden practicarlo en privado y de alguna manera mantenerse en contacto con los feligreses a través de las redes sociales. Algo novedoso para Puerto Rico, pero para ustedes no es tan novedoso porque se mantenían de manera cibernética con algunas conexiones y las personas pueden darle share o compartir a lo que dice el Papa Francisco casi simultáneamente. Pero para nosotros es como algo novedoso, algo que nos ha complicado de alguna manera, si lo podemos decir, quedarnos en cuarentena en nuestras casas y las personas no responden como debería ser. En el caso de Italia, vacía, Roma vacía, la ciudad y en la ciudad del Vaticano, ¿cómo ustedes que están acostumbrados a estar viviendo con miles y miles de turistas todos los días de un golpe, de una decisión gubernamental por este virus, ya no están en las calles y tampoco está el movimiento de turistas? Por un lado da un poco de pena, ¿no? Porque obviamente se pierde la vitalidad de la vida social
que teníamos en este país y que tenemos, que creo que volverá a ser como antes dentro de un tiempo. Por otro lado, creo que esto está fomentando la creatividad. La creatividad en la Iglesia, los mismos sacerdotes, las mismas personas que ayudan a los demás, están creando una serie de iniciativas en la red muy llamativas. Ha sido, por ejemplo, también muy llamativo la cantidad de personas que están yendo a donar sangre por llamadas a través de las redes sociales para estos hospitales que obviamente tienen que atender muchos más casos de terapias intensivas, etcétera, ¿no? Por tanto, dentro de la negatividad o de los aspectos, digamos, de incomodidad, están saliendo muchas cosas positivas, que yo creo que si uno además lo ve con una visión de fe cristiana, como muchos de los que vivimos aquí tenemos, estamos convencidos que de aquí saldrá un bien para el país y para la sociedad. Le agradezco encarecidamente por estar con nosotros durante el día de hoy. Sabemos que la hora de conexión de nuestro noticiario y usted allá es bastante tarde, pero le agradecemos y sabemos que significa mucho para los puertorriqueños ese contacto de saber qué está ocurriendo en Italia y en la Ciudad del Vaticano, cómo es que se activaron y cómo es que la ciudad ha permanecido en cuarentena para pasar la página del COVID-19 muy pronto, pero a su vez hemos aprendido a que existen unas redes sociales y una manera de conectarse en la internet donde la iglesia está presente. Así que muchísimas gracias, profesor Daniel Araza de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Agradecido y esperamos verlo muy pronto allá en la Ciudad del Vaticano. Los esperamos aquí realmente y sobre todo estamos muy unidos a los que ahora estáis recibiendo la onda de este coronavirus que pasará y volveremos todos, saldremos mucho más reforzados en todos los países. Gracias, profesor. Gracias por estar con nosotros. Amigos, hacemos una pausa y cuando regresemos, más información aquí en el Canal 13, Teleoro. No se pierda nuestro resumen de noticias más completo los sábados a las 5 de la tarde por el Canal 13.